al Señor por otra oportunidad que el Señor nos da de estar aquí en su casa. Este es el tiempo de estudio a esta hora y vamos a entrar de lleno porque estas clases están bien bonitas. Esta unidad, el inicio de la historia judía, de verdad que hay mucho, pudiéramos quizás abundar un poquito más, y las clases son muy preciosas, muy preciosas. El título de nuestra lección de hoy, yo no le puedo llamar más, casi le llamo un tono romántico. ¿Romántico a qué me refiero? A que es algo precioso esto que va a suceder en la lección de hoy. José se reúne con sus hermanos. Yo no sé si habrá, ¿verdad? A usted no le suena algo bonito cuando las cosas se sanan, cuando después de un tiempo o quizás a usted nunca le ha pasado, quizás usted nunca ha tenido una diferencia con nadie, pero si, por decirlo bien, en alguna ocasión quizás más de alguno de nosotros tuvimos un desaire, para decirlo bien, y como cuando hay la sanidad, la sanación, qué bonito. Qué bonito sentir. Entonces, la clase de hoy, el estudio de hoy, el tiempo de lección de hoy trae eso, está cargado, así lo llamo yo, está cargado de esa emoción, porque pues ya en esencia, en la lección de hoy, José los descubre a ellos, ¿verdad? Esos son los hermanos, y ellos no se dan ni cuenta, ¿verdad? Todavía no se han dado cuenta, hasta más adelante empieza a suceder el tiempo de esta interacción y se da cuenta que realmente son. Venimos de la lección donde José interpreta los sueños. José interpreta los sueños. Y hacíamos el énfasis, ¿verdad? Para ir anudando esto. Hay capacidades, habilidades y dones que solo Dios da. Tenemos una palabra en nuestro español que decimos innato, ¿verdad? Es esas cosas con las que alguien nació, esas habilidades que alguien nació, pero hay en las cosas espirituales, cuando hablamos de los dones que el Señor da, de las capacidades, y eso que tuvo José para con Faraón es una de esas que solo Dios dio, ¿verdad? Pero yo no quiero ir más adelante, yo quiero que como clase pongamos en las manos del Señor este tiempo de estudio. Así que, así como está, incline su rostro, oremos y digamos: Padre, gracias por este tiempo. Señor, te doy gracias por los hermanos que ya están aquí presenciales, los que van a llegar, Señor, y los que van a escuchar esta transmisión, Señor, en algún momento. Señor, yo ruego que tú a mí me des de tu gracia y me dejes entregar, Señor, lo que para esta hora tú tienes para el pueblo que escucha, Señor, para el que está oyendo esta palabra. Señor, que esto sea de edificación, de motivación, de ánimo, Señor, a continuar en nuestro andar cristiano, de que pueden venir dificultades, Señor, y que quizás nos vamos a encontrar con desaires, Dios mío, y por los malos entendidos, como así nosotros decimos, Señor, se dan y vienen, Dios mío, diferencias y disgustos, Dios mío, pero que la reconciliación, que la unificación, Señor, como nosotros lo miramos en esta lección de hoy, Señor, que así se cumpla. Padre, yo te ruego de tu gracia, que tú me uses, que tú me dejes entregar esta palabra, Señor, para este grupo de hermanos que está aquí y los que se estarán uniendo, Señor, mientras el tiempo continúa, Señor, a esta hora de estudio. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. José se reúne con sus hermanos. José se reúne con sus hermanos. Esos de ustedes que tienen nuestra guía que leemos, en la lección número 6 nosotros encontramos esta parte. En la lección pasada yo le estuve haciendo mucho énfasis a lo que fue la verdad central, porque para mí, pues eso es lo que es, ¿verdad? Nuestro pensamiento central de la lección. También en la lección de hoy lo tenemos. Creo que te compartí las poquitas notas que hice, Dani. El 1 y el 2 es lo único que vamos a mostrar, y el primero, pues sí, tiene el título de la lección, tiene la verdad central y tiene nuestro texto central. Y la verdad central es la parte central en ese slide que usted mira. Si lo mira allí, dice: Dios desea que nuestras familias y la familia de Dios se unifiquen por su palabra. Mis hermanos,
las diferencias que nosotros casi siempre nos encontramos, y por eso en los desaciertos, aún en nuestra manera de comunicarnos, es porque nosotros hemos en esencia desertado de los principios que la Biblia dice, aún en nuestra manera de comunicarnos. Porque el salmista con toda claridad dice qué es lo que debe de suceder cuando los santos se reúnen, ¿verdad? Porque dice el salmista, allí envía bendición y vida eterna. Pero en el anterior versículo dice, mirad, qué coincidencia, ¿verdad? El sermón del viernes, los que estuvieron el viernes tienen que pegarse a esa palabra de mirad. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero allí están los requisitos, en armonía. No solo es estar juntos, hay muchos que se reúnen, y hay muchos que se reúnen para hacer cosas impropias, ¿vio? Sí, porque la gente del mundo se reúne, mis hermanos. Mire, yo creo que ellos se reúnen más que nosotros. Si es un asunto de solamente juntarse. Pero ¿para qué se reúnen? Dígame, ¿cuáles son esos beneficios? Entonces, la iglesia del Señor tenemos un propósito, ¿verdad? Cuando venimos a este lugar es exaltar el nombre del Señor, es bendecir el nombre del Señor. Nuestras reuniones, ¿ve? Nuestro juntarnos, gracias al Señor, ¿verdad? Que yo le pido al Señor que nuestras reuniones no sean cada vez para venirnos a reconciliar. Sí, porque andamos peleados, ¿verdad? Que porque andamos peleados cada vez nos venimos. Que sea reunión para alabanza, que sea reunión de exaltación, que sea para que nosotros exaltemos el nombre del Señor. Así que la verdad central, bueno, eso es lo que es la verdad central, ¿verdad? Es el pensamiento central de nuestra lección, y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Las familias de Dios tienen que estar unidas, y solamente podemos ser unidas por este principio que nos da a nosotros, y es la palabra del Señor, la palabra del Señor. El versículo central no en balde nos lleva, mire, de verdad que esto se pega tanto. Yo creo que el Señor es así el que pone estas cosas. Pero 2 Corintios 13:11, que es nuestro versículo central, dice con toda claridad, dice, por lo demás hermanos, y menciona, ese es nuestro versículo central de la lección de hoy, ¿okay? Le estoy leyendo el versículo central. Si no tiene su guía, por favor, habla su Biblia. 2 Corintios 13:11. Y si no, ahí lo tiene, hermano Dani, en esa pizarra inventada que nos hicimos, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, tened ¿qué? Gozo. Oiga, déjeme, me detengo en cada una de estas. Deme permiso. Porque estas características, déjeme voy a endorsarlo al sermón más fresquito que tenemos. Yo siempre me gusta porque como es el que traigo aquí bien, que todavía ando rumiando, así es. Se va a ir un medio, no, bueno, no lo quiero decir, se va a ir un poquito mal. Pero así como el ganado, ¿verdad? Lo hace. Todavía lo estoy trayendo y lo estoy saboreando en esa buena manera. Iba a decir algo que no se iba a oír bien. Me detuve yo solo, le confieso. Pero me refiero a que todavía traigo evidencia en mi boca que acabo de comerme el maná de ayer. Eso era lo que le iba a decir. Que todavía traigo aquí embarradito de lo que comimos recientemente. Algo así le iba a decir, ¿verdad? Para no dejarlo inquieto, ¿qué era lo que iba a decir, hermano? No es que hoy no lo dijo. ¿Qué pasó allí? Gozo, tened por sumo gozo. Entonces, en el sermón que nuestro pastor Salmerón nos dejara recientemente, ¿se acuerdan? Al menos, hacía al aire rapidito nos hablaron del perdón, ¿verdad? Nos hablaron del perdón, nos hablaron de misericordia, nos hablaron de gracia y nos hablaron de arrepentimiento. ¿Ah? Y se acuerda para qué nos dijeron que esos ingredientes nos sirven, para que tengamos una buena mirada, ¿verdad? Para que la mirada se tenga bien y algunas otras cosas, obviamente. Yo no le voy a dar todo el sermón, solamente para que saboree conmigo. Si usted no estuvo aquí el viernes, le dije saboree conmigo, y si no, como dijo nuestro pastor al terminar, corra, allí está grabado en YouTube, en el canal de la iglesia. Usted, qué bonito eso hoy. Uno puede hacer ese tipo de ensayo bonito, correr y tomar. Allí está. Así que, pero el verso central para nosotros hoy, y yo lo quiero mantener a usted en esa tonalidad. Un pensamiento que recién compartimos nosotros hablaba del ánimo, y yo creo que el que tiene gozo tiene ánimo, ¿verdad? Esta palabra de perfeccionados es aquel que está caminando siguiendo. ¿Quién es el perfecto? Cristo. Entonces nosotros vamos tras de sus pisadas. Cuando nosotros vamos detrás de las pisadas de Cristo, nosotros ahí se hace aplicable literal esa palabra, perfeccionados. Porque queremos llegar hasta la estatura, dice Pablo, ¿verdad?
hasta que lleguemos a la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. Entonces si nosotros, alguien dice, hermano, no es, es una palabra que en la iglesia no se debe de usar. Nadie es perfecto. Correcto, es que ya terminó, ¿verdad? Es solo Cristo perfecto, pero nosotros seguimos sus pisadas, entonces estamos camino a la perfección siguiendo a Cristo. Si usted y yo no somos perfectos ya, no hemos alcanzado el nivel de perfección donde ya no necesitamos agregarle nada más a nuestras vidas. Este joven, mis hermanos, que nuestro pastor nos dejara recientemente a nosotros un tremendo sermón, fíjense que no es coincidencia, nuestro pastor usó el capítulo 45, que es la mitad de la lección de hoy. Así que si usted estuvo atento a aquel sermón, usted recibió una buena parte de la lección de hoy, pero a mí me toca entregarle esta primera parte que no nos mencionó así nuestro pastor tan directa. En esencia nos corresponde, pero el versículo central que tengo yo puestos los ojos, ¿verdad? Y lo trae el maestro y nos dice, este es el versículo que vamos a usar como verso central de nuestra lección, dice con toda claridad, por lo demás, hermanos míos, tened gozo, perfeccionados. Mira, el gozo, usted sabe que el gozo es una de las características que describen el fruto del Espíritu, ¿sí, hermanos? Sí. Usted sabe que en Gálatas 5, por allá al final, cuando se describe el fruto del Espíritu, dice que es gozo, ¿verdad? Por excelencia, una de las características que describen el Espíritu Santo es que Él es el consolador. Así que si nosotros seguimos viendo ese versículo central de nuestra lección, dice que tenemos gozo si seguimos a Cristo, si somos consolados. Y aquí habla de un mismo sentir. ¿Se acuerda del estado que la iglesia del libro de los Hechos se encontraba? ¿Se acuerda de las descripciones que hace que se encontraba la iglesia en el libro de los Hechos? De un mismo sentir. Eso nosotros lo queremos hacer como una comunidad de fe local. Porque claro que sí, no queremos, lo voy a decir sin miedo, no queremos sectarismos. No, en el idioma de la calle no queremos clicas aquí dentro de la iglesia. Aquí somos un cuerpo. Como le dice Pablo a los romanos y a los corintios también. Aún siendo muchos, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Es verdad, en el cuerpo hay muchos miembros y la analogía que Pablo nos deja es con toda clara. Pero dicen, no, el cuerpo no es un ojo. Como allí en el centro de Dallas que tienen un balón. ¿Qué cuerpo más raro? ¿Sabes que es un puro ojo el que tienen? Digo, si eso fuera cuerpo, qué raro se ve. Un ojo, todo es el ojo. Qué feo. Qué feo. Allí en el downtown Dallas lo he visto yo. No sé si alguien se ha fijado allí en la Elm. Los que manejamos en downtown, es posible que se ubican conmigo. Qué feo un cuerpo de un solo. No hace sentido. Qué bueno que siendo muchos, somos uno en Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos. Dice gozo, perfeccionado, consolado, de un mismo sentir. Pero aquí viene la parte central para nuestra lección de hoy. Vivid en paz. Vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sabe que sí es otra característica de la descripción del fruto del Espíritu? Paz. Sí es. Entonces, en esencia, este versículo de 2 Corintios 13 nos está diciendo a nosotros que si nosotros seguimos el fruto del Espíritu, nosotros vamos a encontrarnos en este punto principal, porque aquí habla de vivir, ¿verdad? Vivir. Y cuando dice vivir, Pablo aquí, sabe que no dice, por si ustedes tienen ganas. Dice Pablo como en una manera, lo digo, como en una manera de orden. Iglesia, ustedes así es que deben de vivir. Si ustedes tienen gozo, si ustedes siguen a Cristo, si ustedes son perfeccionados, si ustedes tienen la consolación del Espíritu, si ustedes se encuentran en un mismo sentir, ustedes deben de vivir en paz. Así que en la iglesia, mis hermanos, nosotros somos llamados como un cuerpo a experimentar la paz del Señor. ¿Y qué es la paz del Señor? Ay, hermano, no es la ausencia de problemas. Eso es lo que el mundo define como paz. El mundo así define. Esa es una definición de acuerdo al mundo. Le doy el ejemplo más cerquita que tengo yo, ¿verdad? Al venir de esa tierra de conflictos. Nosotros nos encontramos en este país porque en nuestro país había una guerra civil.
Y yo soy uno de esos que, huyendo literalmente de los conflictos de la guerra civil en mi país, estamos aquí. Cuando la guerra se termina, entre comillas, ¿cómo se le llamaban a esos tratados, mis hermanos? Los tratados en lo que se hacían, los tratados de paz. Bueno, que eso sería un asunto largo si nos ponemos a hablar de esos asuntos y qué pasó después de esos tratados de paz fueron firmados, ¿verdad? Porque la paz no son lo que los hombres pueden provocar, ¿vio? No es lo que los hombres pueden hacer. Los hombres no ayuda, pero no es el hombre, no es el hombre, porque nuestra tierra no experimentó paz después de que se acabaron la guerra civil en nuestro país. Usted tiene que saber un poquito de historia y darse cuenta que nosotros pasamos uno de los periodos como país, me refiero a El Salvador, ¿verdad? Estoy hablando específicamente uno de los periodos más violentos a nuestro país encontrarse en las listas de los países más peligrosos del mundo para vivir. Imagínense que llegamos a competir con esos en el Medio Oriente, esos, bueno, donde hay una total guerra, ¿verdad? Que por cierto estamos oyendo noticias no muy agradables, donde nosotros estamos llamados todavía a seguir orando por ese pueblo, ¿ok? Iglesia, nosotros somos llamados a seguir orando por la paz de Israel. Y no vengo a tirar ningún comercial yo aquí, solamente a decir lo que la Biblia, si usted es creyente como yo, nosotros todavía, no es porque seamos judíos mesiánicos, cristianos mesiánicos, hacemos lo que la palabra nos dice. Y la palabra dice que los que bendicen a ese pueblo y nosotros en oración, eso es lo que queremos hacer. En retorno también nosotros lo tendremos. Pero me regreso al texto áureo donde yo estoy. Dice, no solamente viviremos, ¿verdad?, en paz. Él es un Dios de paz. No se me olvida, yo creo que ya años atrás, mi hermana García nos trajo un estudio del príncipe de paz. Porque no solamente vivimos en paz, Él es el príncipe de paz. Porque donde nosotros, ¿qué nos invitó el Señor, verdad? Así nos lo dijo en San Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no la doy yo a la perspectiva del mundo, por eso le decía, yo no la doy como el mundo la da, porque eso es lo que el mundo da, ¿verdad? El mundo nos dice ausencia de problemas, eso es paz. La paz que Cristo da es, aunque tengamos problemas, porque problemas van a haber, dificultades van a haber, en el mundo tendremos aflicciones, de todos modos podremos experimentar la paz del Señor, la paz del Señor. Y estoy en el texto central y no he llegado, pero vamos entrando de lleno a la lección. Esta es la lección, porque José fue un hombre de paz. Sí, de lleno en la lección. Esta reunificación se pudo dar, ¿sabe por qué? Porque José pudo entender cuál era el propósito de él en esta tierra. Sí, mis hermanos, eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor con claridad. Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Se acuerda en la lección de Esther? ¿Se acuerda en la historia de Esther? Quizá para esta hora. Entonces nosotros queremos decirle, Señor, que sea certero. ¿Para qué tú me tienes aquí? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el propósito por el que tú me tienes aquí? Y esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en la lección de hoy. José es este hombre que nos va a dar un modelo, un ejemplo, ¿verdad? Así como nuestro pastor nos decía en ese estudio, un hombre que desde su inicio hasta su terminar pudo modelarnos una vida ejemplar. Porque no hubo queja, porque no hubo, mire, aún en esta interacción, porque con los hermanos sí tuvo como un poquito de, ahora les voy a sacar un poquito a ustedes de lo que, por hacerlo sentir, sí, porque los pone a prueba, esa es la palabra, de acuerdo a la lección de hoy, el punto 1 en esencia mencionando, les va a poner el test, les va a poner la mano a ver si es verdad. Hacer la prueba, ¿verdad? ¿Ustedes jalaron o no jalaron el gatillo? Hermano, nosotros sabemos la historia de José. ¿Eran los hermanos de José culpables lo voy a decir sin miedo, judicialmente, de homicidio? Sí, hermanos, sí eran. Ellos, es más, en la parte final, literalmente Judá admite
admite y dice: nuestro hermano murió, aceptó que lo daban por muerto, no supieron qué pasó con él. Ellos mismos estaban certeros en los 42, 43, los capítulos me refiero, que no los toca la lección de hoy y es tan amplio en esta parte, porque en el 42 y 43 se describe la primera visita de los hermanos a José. Allí encontramos por este encuentro que sucede entre ellos, y sabe que José no fue de golpe a confrontarlos. No. Los dejó que se acercaran, los dejó que llegaran cerquita. No solamente los confrontó, les hizo que le dijeran. Y usted y yo tenemos que aprender algo de esta lección. Yo sé que el 42 y el 43 no vienen. Si usted no lo ha leído antes de la lección, le sugiero que para que le encuentre gusto a la lección de hoy, tiene que leer, estoy hablando del capítulo 42 y 43 de Génesis, porque la lección de hoy toca textual el 44 y el 45. Pero para que nosotros entendamos el contexto de toda esta lección, usted debe leer el 42 y el 43, porque en el 42 y en el 43 es cuando se inician las visitas de José y se empieza a hacer esta interacción. Pero yo quiero ver el entrón, lo que le llamo la introducción a la lección, o el resumen, así como lo miran ustedes allí en la guía. Y se lee de la siguiente manera. Hoy no se las puse allá enfrente, así que se las voy a leer. Esté atento. Tal vez miremos estas citas bíblicas, Dani, si me vas a ayudar a seguirlas en un momentito. Voy a leer todo el resumen y luego me voy a regresar a cada una de estas citas que están allí en el resumen de la lección en el alumno. Dice: algunos de los pasajes más conocidos de las Escrituras tratan con relaciones humanas. Y quiero aclarar, estos solamente son algunos, no son todos. Si nos pudiéramos abundar en cada uno de los pasajes, son muchos, son varios. Usted tendría que ver muchos proverbios, usted tendría que ver toda la historia de Cantares para que mire cómo las relaciones humanas entre dos personas, entre más personas, se habla a través de la Biblia. Pero lo que dice aquí, los pasajes más conocidos de las Escrituras, y se mencionan algunos, y yo quiero que los miremos bien rapidito, pero bien rapidito antes de que entremos a los 3 puntos de la lección de hoy. Porque yo creo que aquí está la esencia de la lección, en estos pasajes. Dice: conocidos de las Escrituras, que tratan de las relaciones humanas. Hay pasajes sobre el amor, hay pasajes sobre el perdón, hay pasajes sobre el aliento, pero en el capítulo 44 y 45 de Génesis encontraremos una narración sobre las relaciones humanas. Este texto, dice, en este texto, José se enfrenta a los hermanos que le habían traicionado años antes. Pero ahora, desde una posición de poder, fíjese a dónde está José. Dice: desde una posición de poder. Sin embargo, en lugar de vengarse, José emprendió una compleja serie de acciones para ponerlos a prueba. Eso sí lo hace. Hacerles comprender, que se miraran en el espejo, hacerles comprender sus errores y en última instancia, que es lo más importante, que es nuestra lección, reconciliarse con ellos. O sea que esto de ponerlos a prueba no era para solamente, por así decirlo, confrontarlos, sino que al final del día hubiera la verdadera reunificación, que es nuestra lección de hoy. José no los empezó a cuestionar a ellos, ¿verdad? José no los cuestiona a ellos solamente. Lo digo así bien casual, mis hermanos, como es. No lo hacía para hacerlos sentir mal. José lo que quería era que se miraran ellos verdaderamente, que se miraran que la situación que había pasado no era la más correcta, ¿verdad? Y José también, a él le estaba sirviendo identificarlos a ellos. Ellos se miraban y José mismo los estaba mirando a ellos. Dice: a pesar de esto, al final del resumen dice: a pesar de esto, sabemos que esta hermosa historia no existe por así nomás, ¿verdad? No existe en el vacío. Sus acciones demuestran una fe. ¿Se acuerda que fue uno de los puntos también del sermón del viernes? Una fe en Dios para preservar la descendencia de Abraham y las promesas de su pacto, pese a los graves fallos de su pueblo. Ok, pregunta: ¿por qué fallamos, mis hermanos?
Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Pero nos vamos a quedar en ese estado repetitivo y de continuo. Qué bueno que el escritor Pedro nos dice, ¿verdad? Con toda claridad. Si alguno, Juan es, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es justo. Porque, y qué bueno que dice alguno. Todos ustedes han pecado. Porque le está escribiendo a la Iglesia Universal. Dice, si alguno. Y mire la condicional, no dice, todos ustedes pecan. No, si alguno. Le hago un poquito de parafraseo para que entendamos juntos. Por si acaso alguno de ustedes falló, mi hermano. ¿Va? ¿Lo absorbemos? Por si acaso. No es todos ustedes fallaron. Todos ustedes pecadores. Si alguno. Porque la normativa de la iglesia es que nosotros vivimos, ¿verdad? En eso mismo, perfeccionándonos, ¿sí? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Y perfeccionándonos es viviendo en santidad para el Señor, guardándonos nosotros para el Señor. Así que José va a hacer este ejercicio. Creo que el único slide más que voy a enseñar es el 2, Dani, que lo único que tiene es una pregunta. Y creo que hasta ahí voy a llegar mostrándoles los slides. Es el último que les voy a mostrar hoy. Pero porque es una pregunta, yo le llamo, la saco de la guía del maestro, y para mí es la pregunta central. Pregunta. El maestro, si yo le leyera cuántas preguntas hace, que me sugiere que les haga, solo haciéndome preguntas me quedara haciendo en toda la clase. Para mí, esta es la pregunta central en este tema. Esta es la pregunta central. ¿Sabe por qué? Porque José nos va a dar ejemplo de que sí somos tentados todo el tiempo. Mis hermanos, humanamente, digámoslo bien, ¿verdad? Ya le dije, nos quitamos la cachuchita del espiritual. Humanamente, ¿usted algunas veces no se siente tentado como para levantar la justicia con sus manos? Ay, varias veces, mis hermanos, humanamente, ¿verdad? Estamos diciendo bien, aclaro, más de una vez, al ver la injusticia, de la índole que usted le quiera poner, de la índole, en la injusticia laboral, yo no sé, quizás le pegue tan cerquita, allí en el trabajo, en ese trabajo secular que usted hace, yo no sé cuál es el trato que usted recibe, ¿verdad? O viceversa. Usted es el encargado y como cristiano, fíjese, que sucede este abuso, ¿ok? Que sucede este abuso porque lo han identificado como un hijo de Dios, porque usted teme al Señor y usted tiene gente bajo su responsabilidad. Aún esos que están bajo su supervisión lo abusan. Que el Señor nos dé gracia. Cuando usted tiene por los reglamentos de la compañía, de las reglas del negocio, de levantar justicia usted mismo, desde una suspensión hasta dejar sin trabajo a alguien, con toda justicia, por las malas acciones que alguien hace. Pero nosotros no somos vengativos. Pablo le dice a los romanos que ese asunto nosotros debemos de encargárselo al que mejor lo sabe hacer. Porque de Él es, dice, y a Él se la debemos de dejar nosotros. Sí es verdad, y lo vuelvo a aclarar y lo digo de esta manera, en nuestra humanidad, nosotros hay veces que queremos tomar venganza por nuestras propias manos. Pídale al Señor gracia del Espíritu. Fue el tema, ¿verdad? Una mirada de gracia. Ahora sí les dije el tema del viernes. Una mirada de gracia. Sí, ese era el tema. Una mirada de gracia. Que el Señor nos dé esa gracia, ¿verdad? De eso que nosotros hemos recibido, que lo recibimos, ¿verdad? No fue de gracia. Pablo así lo dice en esa manera tan contundente, este asunto de gracia. Lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Dad de gracia. Iglesia, sí, es verdad. Hay veces que uno se siente tentado a tomar. Dani, ayúdame a correr a esta cita rapidito. Primera de Corintios 13, 4. Y vamos a leer esos 3 versículos. Primera de Corintios 13, 4. Si nos ayudas allí, me ayuda a mí, yo voy a tratar de ponérmelo para mí aquí. Primera de Corintios 13, 4. Y yo quiero ver el ejemplo, ¿ok? La Biblia habla de relaciones humanas. Son 3 los ejemplos que nos deja. Amor, perdón y aliento, ¿ok?
para que haya reunificación en las familias, tienen que suceder estas tres cosas. Y esta característica en 1 Corintios 13, yo sé que es bien conocida para todos nosotros. Muy conocida porque pues así se le llama, ¿verdad? La descripción del amor. Y al menos yo quiero que miremos esos tres versículos que el maestro nos apunta a que volteemos a ver en la descripción del amor. En la descripción del amor. Y dice claramente de los versículos 4 al 7, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Quiero detenerlo allí de verdad. Usted se dio cuenta que todos esos son no. Y la descripción del amor, por eso es que muchas veces nosotros necesitamos aprender lo que no es. Y aquí Pablo nos enseña en esa manera pedagógica para que se nos quede claro que no es amor. Y nos dice, ¿vio? ¿Lo miró usted allí? Clarito dice, ¿verdad? Primero describió unas cuantas y luego se quedó pegado en lo que no debe de ser. Dice, es sufrido, es benigno, dice, y luego empieza a decir, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no tiene rencor, no se goza en la injusticia. Y aquí vuelve, ¿verdad? Empezó con lo positivo y terminó con lo positivo para que aprendamos. Dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, cuando nosotros dejamos digerir, dejamos que estos conceptos, ¿verdad? De lo que es el verdadero amor. Mire, hermano, allí hay para que nosotros nos quedáramos verdaderamente incrustados. Porque si nosotros verdaderamente amamos, entonces vamos a poder ver la condición de los demás. ¿Usted se acuerda en qué posición está José a esta hora? Lo traigo a la lección que nos toca hoy, porque yo sé que voy a parafrasear la lección de hoy. ¿Usted sabe en qué posición está José? Esté conmigo en la lección. Es don José. Es más, se quitó o no se quitó el anillo el tipo y se lo dio. ¿Usted sabe lo que era el anillo? Déjeme lo traigo a los tiempos de hoy. Los tiempos de hoy es como que el señor Biden saque su Golden American Express y se la dé a su vicepresidente hoy. Haz lo que tú quieras. O sea, algo sin límites. Solamente quise usar, quizás no es el mejor ejemplo, pero abriéndole la libertad porque ese es el hombre, ¿verdad? Nuestro comandante en jefes actual. Entonces, cediéndole todo el poder, porque fue todo el poder. Porque José llega literalmente, ¿sabe que usó una palabra que yo me quedé viendo? Que el mismo José, digo, wow, José, te oyes medio arrogante. ¿Sabe que se logró agarrar la posición de que se miraba como padre para Faraón? Si no, usted tiene que leer el pasaje bíblico y darse cuenta que literalmente se adjudica y se ve como el padre. Es ese consejero, es ese que no les puede decir que no. Todo lo que este hombre guió, todo lo que este hombre encaminó, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo. Así que cuando miramos este concepto del amor es muy amplio. Le digo, y el amor, ¿verdad? El amor dice que no busca lo suyo propio. De verdad, cuando José ve por primera vez, en la primera instancia, para ir parafraseando, usted sabe qué pasó en la primera visita cuando ellos vinieron, ¿verdad? Dice que les dio la comida, los interrogó, y no solamente los interrogó, dejó un aval, ¿verdad? Para que volvieran. ¿Sí se acuerdan? No solo eso, los tuvo presos un ratito. No, si les dio a probar cárcel también. Ustedes cárcel me dieron, les voy a dar así una pizquita a todos ustedes. Y les dio cárcel un ratito. Eso nomás era para platicar otro ratito con ellos. ¿Sabe que yo le confieso de verdad? Allá solo, hoy espero que me controle, porque ya solté el estudio. Pero las entrañas de José se conmovían. ¿Sabe que en ese pasaje más de una vez,
¿Okay? Más de una vez, se lo digo de un solo, ¿verdad? Para no llegar muy tierno y no vaya a ser que se me suelten. Cuando le removían el sentir, se tenía que apartar. Se tenía que apartar, porque no quería todavía, aguantándose y ese sentimiento. Por eso yo, para mí, esta es una lección cargada, trae ternura, porque es un hombre tierno, de verdad. José es un hombre tierno, es un hombre amoroso. Es un hombre amoroso, es un hombre lleno de ese ingrediente de la lección del viernes, de perdón. Pero perdón en amplitud, mis hermanos, perdón sincero. Por eso fue que el maestro a nosotros nos tuvo que enseñar a orar en Mateo 6. Así mismito, que nosotros aprendiéramos. Así dijo el Señor, ¿verdad? Cuando nos enseñó a orar, perdónalos. ¿Dijo el Señor literalmente eso o no lo dijo? Dani, ayúdame, mira, yo sé que va a ser como casi un escrima en un ratito, pero ayúdame con Mateo 6:9. Yo sé que se lo saben, mis hermanos, yo sé que se lo saben, pero yo quiero que usted mire conmigo el énfasis de Mateo 6:9 en adelante. Vosotros pues oraréis ¿cómo? Ahí lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Dani me va a ayudar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí se lo sabe, pero ahí está la letra, ayúdeme. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ya vamos llegando a donde quiero llegar yo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero que cuente conmigo. Y perdónaos. Uno, cuente conmigo. Nuestras deudas, como nosotros también perdonamos. 2, a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 14. Porque si a vosotros, mire, sigue la narrativa aquí, perdonáis 3 veces, y se está hablando de orar el Señor, a los hombres sus ofensas, os perdonará, ya son 4 veces, también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En estos 6 versículos que leímos aquí, mis hermanos, al menos en 6 veces se nos menciona el verbo de perdonar. Si Cristo en medio del ejercicio de la oración no está haciendo este énfasis con toda claridad del perdón, ¿será importante este ingrediente? Déjeme, le hago eco al sermón del viernes. Es un ingrediente para que tengamos nuestra vista bien puesta en el Señor para donde nosotros vamos. Nuestra mirada de gracia puesta en el Señor para donde nosotros caminamos. El perdón es esencial. Y en la vida de José lo vamos a ver ahorita, Voy corriendo. Aliento. Dani, ayúdame en 1 Tesalonicenses. ¿Qué es? 5. 1 Tesalonicenses 5. Ese es. 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14. Ay, como que le hace eco a un sermoncito que compartimos recientemente, desde el 11. Por lo cual, ¿ve? Es una palabra de ánimo. Animaos unos a otros y edificaos. Déjenme detengo, yo sé que tiempo falta. Creo que lo traté de hacer en ese estudio cortito, en ese pensamiento que les dejé. ¿Sabe qué? Le digo algo, mis hermanos. Cuando es de dar aliento, muchas veces, la mayoría de veces, no dije que solo es así, en ese estudio yo se los presenté, pero la mayoría de veces es en palabras. Por eso es que el escritor a los Hebreos al final en el capítulo 10 dice que nuestras palabras sean buenas, con buen sazón, y que nos animemos y que tengan gusto cuando nosotros damos ánimos a los demás. Así que Pablo en este final dice que seamos animados, que seamos alentados. Mire cómo dice el 11. Animaos unos a otros, palabras de aliento. Dice, y edificaos
Mi hermano, eso es lo que nosotros queremos en el amor del Señor. De esas cosas, si nosotros vamos a ser gente de reunificación, gente de reconciliación, tenemos que aprender también a alentarnos y animarnos entre nosotros mismos. Que el Señor nos libre de que nosotros seamos, sí, así lo dice la misma Biblia, ¿verdad? Piedra de tropiezo para alguien. Que no. Que si usted es piedra, hermano, no diga eso. Que si usted es piedra, que se baje hasta el suelo. Yo voy a decir, si es piedra, que se baje hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo, para que se suban arriba de usted y se eleven por la gracia del Señor más arriba, pero que no sea para tropezar, que sea para que les ayudemos a elevarse en el nombre del Señor. Que nuestras palabras, que este ejercicio que nosotros hacemos así, mi hermano, es mi oración, que se conecte a su corazón y que se inyecte vida de Dios a su corazón para que haya vigor en nuestro andar espiritual y seamos vivificados. Así como termina Jacob siendo al final de esta lección, revivificado al recibir buenas noticias. Porque esa es la lección de hoy. Fue revivificado, fue avivado su corazón. Y dice este verso, seamos edificados, que no seamos estorbo. Verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mire qué bonita esta palabra, qué linda. Y que los tengáis, ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo? Allí como en mucha estima. Esas palabras se las digo en inglés, ustedes que hablan inglés. Very highly. Muy alto. Eso es lo que nosotros queremos. Y dice, en muy alta estima y amor por causa de su obra. Y vuelve este concepto en este principio, dice, tened paz entre vosotros. Y el verso 14, que es el último que vamos a leer de este bloquecito, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y aquí está la palabra central de este punto, que alentéis, ¿a quiénes? A los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Y que seáis pacientes. ¿Para cuánto? Oiga, qué tremenda tarea nosotros tenemos, mi hermano. Le confieso en el amor del Señor. Esto es Biblia. Esto es pura Biblia. Esta es la palabra del Señor a nosotros, animándonos a qué es lo que nosotros, animándonos a nosotros a qué es lo que nosotros debemos, dándonos, lo digo, palabras de aliento. Así que yo les animo en el Señor a ustedes, se lo digo a ustedes, Iglesia Canaán, ustedes que están aquí, los que están mirando este video, les animo en el Señor a que nos alentemos. Alentarnos es animarnos, darnos palabras de aliento, no de desaliento. ¿Cómo es una palabra de desaliento? Para usar un sencillo, ¿verdad? El hermano le contó el diagnóstico que tiene, quizás no es bueno. La mejor palabra que usted le puede dar, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor porque esos diagnósticos cambien y salga la respuesta. No habrá otra mejor respuesta. No habrá, quizás la palabra, usted quizás quisiera decirle una palabra, mi hermana, ánimo, dígale que va a orar, dígale que está orando, ¿verdad? Si ya oyó, dígale que está orando, o únase al decirle, estaremos orando con usted. No, y esa palabra tiene que animarle, pedirle al Señor esto. Corremos a mirar los puntos. Ay, Dios mío, el 1. José pone a prueba a sus hermanos. Dios, y se acabó el tiempo del estudio. Pero ya di la clase, ok, les prometo que ya di la clase. En estos puntos, en estos 3 puntos que nos da el maestro aquí, que es el resto de la lección textual, literalmente, estos muchachos, mis hermanos, han aparecido en la vida de José, ¿verdad? De un solo, porque Dios sabía, claro que Dios sabía todas las cosas, el Señor sabe todas las cosas, y Él sabía que esta gente se iba a encontrar en necesidad. A mí no me pregunte cómo fue, pero fue el padre el que los inquietó a que vinieran a buscarlo. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Fue Jacob el que les dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí, muchachos? Mire, le digo una cosita de detalle. No es que ellos estaban muriendo de hambre, y que no había, muriendo de hambre me refiero,
es gente inteligente que estaba mirando. Ya habían pasado aproximadamente 2 años, 2 años de la hambruna, y el alimento sí está escaseando. Pero don Jacob, por eso sirven los videos, ¿verdad? Porque el que no me ve, no ve la señal que yo estoy haciendo aquí. Pero por si solo estoy yendo, le estoy haciendo que don Jacob era don por la moneda que cargaba. Porque don Jacob tenía o no tenía dinero, mis hermanos. Bueno, esa fue de las otras clases que venimos, de donde venía este tipo, ¿verdad? Ya había hecho, es más, son casi 100 personas las que vienen solo de su descendencia directa. Imagínense familias completas que lo están siguiendo. Y en esta, aquí ya de lleno, ¿verdad? Ya en este capítulo 44, quiero identificarle que ya es la segunda vez, ¿ok? Ya pasó la primera visita. La primera visita, o sea, Simeón está preso. Vamos a aclarar las cosas donde están. Mire, vamos a mirar rapidito lo que ustedes tienen en la guía allí conmigo. Dice que José mandó al mayordomo, estoy mirando el versículo 1 del capítulo 44, al mayordomo de su casa y les dijo: llena de alimentos los costales de estos varones. Dice, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno. Quiero decirle que ese ejercicio ya era la segunda vez que estaba haciendo estos muchachos. ¿Sí se acuerdan que la primera vez igualito así les pasó, verdad? Es más, en el camino dice que uno de ellos abrió el saquito, ¿verdad? Y ahí estaba el manojito de billete. Así decimos nosotros los salvadoreños, mi hermano. Ahí estaba el manojito de billetillo en la boca del saco. Sí, en la punta del saco, allí estaba el manojo. Manojo decimos nosotros, no sé, mis hermanos, la paca, el nudito de billetillos, allí estaba. Y el muchacho se espantó. Sí, porque pues él tuvo misericordia de su bestia y le quería dar un poquito de trigo. Y cuando abre el saco se da cuenta que allí está. Y casi que todos le caen encima al pobre señor. ¿Cómo creen? No, yo no, acusándolo casi de robo. Lo bonito es que cuando llegaron allá, ¿verdad? Todos tenían el dinero y la pregunta fue, ¿qué nos está haciendo el Señor? Pues sí, los estaba poniendo a prueba. Ese era José. Pero les había dejado aval allá, ¿verdad? Allá estaba Simeón. Mire este versículo 2. Porque esta es la segunda visita. Voy corriendo. Esta ya es la segunda visita. Y en esta ocasión va a agravar un poquito más el caso. Ahora vienen los 11, ¿verdad? Literalmente. Porque ya todo está resuelto. Simeón regresó. Vino Benjamín porque él lo quería ver. Platico un poquito, mis hermanos. Yo sé que el tiempo nos gana. Pero usted sabe por qué Jacob demanda ver a Benjamín. ¿Se acuerda usted por qué? Porque ese era el hermano, ¿verdad? Ese era el mero hermano. No solo era el mero hermano, era el hermano chiquito. De los dos ellos, Benjamín era el chiquito. Y en la lección final, yo no sé si usted se acuerda, pero yo cerré de esa manera el punto. El significado de los nombres de los hijos de José. Y uno de los es Efraín y Manasés, ¿verdad? Y uno de esos significados dice: el Señor me hizo olvidar el dolor. ¿Sí se acuerda, verdad? El Señor me hizo olvidar el dolor. Y el otro: en la tierra de aflicción Dios me hizo fructificar. Los dos hijos de él. Este es José. El Señor ya había tratado con él. Acuérdese que esta lección es atrás. El Señor ya había tratado con él. El Señor lo bendijo. El Señor en tierra de aflicción, el Señor lo bendijo. Y en esta tierra de aflicción él va a tener esta tremenda reunificación. Que esta es la lección, yo sé, en esencia esta es. Pero José está haciendo todo este ejercicio para mirar. El verso 2 en el 44 dice que va a ser algo medio, yo no quiero usar la palabra ilegal, pero un tanto casi como injusto, ¿verdad? Como injusto, porque mire lo que hace. En el saco de quién van a poner esa copa, porque él dice en el saco de quién pongan esa copa. Déjeme, le doy un poquito de, sí es parafrasear o comentario casi, desde mi perspectiva. ¿Sabe qué es lo que yo miro? Que Benjamín sí se volvió literalmente el bordón del viejito. Ese viejito no daba vuelta que Benjamín no estuviera ahí y que le quitaran a Benjamín, mis hermanos. Ay, no, si ese viejito, y ya no había perdido no quiero usar la palabra favorita. Desde mi primera lección yo les dije que no me gusta a mí eso, no me gusta. El con el que había tenido cercanía, allí sí, llego hasta allí cómodo. Con ese que había tenido cercanía, porque eso de haberlo hecho favorito, ¿verdad? Y demostrar que era el favorito, fue lo que abrió todo este tormentón para que se diera todo esto que se dio.
y este muchacho dice, yo le quiero decir algo. ¿Sabe por qué mandó José que trajeran la garantía de Benjamín para él? ¿Quiere que le diga por qué? Y esto sí se llama casi hipótesis en la teología. No es hipótesis. Usted quiere pensar, ¿qué le habían hecho a José? ¿Qué le hicieron a José? A él mismo. A él, ¿qué le hicieron? Literalmente lo mataron. Si él vive de milagro, ¿qué cree que José estaba pensando que le habían hecho a Benjamín? Piense conmigo un poquito, Corra en el pensamiento. ¿Por qué cree que quiere la garantía? Tráiganme a mi hermanito. Y algo te tiene que quedar de aval aquí, aunque sea Simeón. Y Simeón se quedó, ¿verdad? Porque sí volvieron todos. ¿Por qué cree usted que le ponen la copa en el saco precisamente de Benjamín? Porque él quería garantía de que Benjamín no le iban a dar cuello. Pero nosotros sabemos que el diálogo continúa en esto, mis hermanos. El diálogo continúa y nos damos cuenta, ¿verdad?, que en este verso 2 dice que el siervo hizo así como José dijo. Literalmente así lo hizo. Es más, yo creo que hizo más de lo que debió de haber hecho. Porque le digo algo, lo que dice el versículo, ¿qué es 5? Sí, el versículo 5. Lo que dijo ese siervo cuando puso y escondió esa copa. Dice, ¿no es esta en la copa que vive mi Señor y por la que? Pregunta, ¿José adivinaba? No, ese muchacho ya está hablando de más allí. Ese muchacho está hablando en tono pagano, así como hablaban los egipcios. José no adivinaba. José tenía el don que el Señor le había dado para interpretar sueños, pero José no estaba adivinando. José no estaba adivinando ningún sueño. Le dice, con la que suele adivinar y ha hecho mal. Mire, los acusó de que habían hecho mal, ¿verdad? Este es José. Y más a prueba no los pudo poner con esto. La primera vez fue poniéndoles el dinero. La otra prueba fue que le trajeran a Benjamín, porque los puso a prueba en todo esto, ¿ok? Los puso a prueba a todos ellos. Y todas estas pruebas se las concedieron y se las cumplieron estos muchachos. Sí, pero hubo un diálogo más profundo que yo solo se lo voy a platicar. Y el diálogo fue cuando él los escuchó hablar de su papá. Cuando ellos le empezaron a contar que les era bien difícil haber traído a Benjamín, porque haber traído a Benjamín potencialmente pudiera causarle hasta la muerte. Y se acuerdan las palabras que usó el viejito literalmente, ¿verdad? Al final dice, yo no quiero ir a la tumba que mis canas lleven dolor, ¿verdad? Que yo no me vaya al Seol con dolor. Entonces, lo que estos muchachos, ¿verdad?, hicieron, lo que estos muchachos se enfrentaron contra José literalmente porque estaban puestos a prueba. Fueron puestos a prueba con todas sus acciones. Pero la más grande la pasaron. Yo se lo voy a decir, la más grande la pasaron. José se dio cuenta que de verdad habían madurado y que se dieron cuenta que cuando lo vendieron a él, fíjese cómo el Señor nos habla, que cuando vinieron a él estaban deshonrando a su papá. Antes del maltrato que le dieron a él, la deshonra, ¿sabe? El dolor que ellos no midieron, no contaron, no midieron fue qué tanto dolor le causó eso a Jacob. De verdad se pusieron a pensar qué tanto dolor eso. Pero ahora sí, no, ¿verdad? Estaban mal, porque estaban mal. Sensibilidad se había perdido, ¿ves? No había sensibilidad. Pero gracias a Dios que en José nosotros vemos un hombre con un corazón de amor, con un corazón de perdón y con un corazón de aliento, ¿verdad? Con un corazón de aliento, de que sabe alentar, porque aún en medio de esto, el punto 2 de la lección dice que se va a abrir José. Y por eso les dije yo que llegué en confianza al capítulo 45, porque ese fue el sermón que nos predicó nuestro pastor. No es coincidencia. Así que si usted oyó el sermón de septiembre 8, ese viernes, usted tiene que recordarse que este fue el sermón y este punto en esencia, porque literalmente es textual. Este fue el texto que usó nuestro pastor también. Este capítulo 45, porque José literalmente se abre. Yo no le quise mencionar, pero creo que conté, se las mencioné, pero creo que conté 4 veces
4 veces que José llora en medio de esta historia, específicamente en esto, porque cuando nuestras entrañas, cuando nuestros sentimientos son removidos, no es que él no había perdonado. Acuérdese que en la lección pasada dice que el Señor le hizo olvidar el dolor. Efraín, ¿verdad? Así nombró a su muchachito. Efraín, porque el Señor me hizo olvidar. Necesitamos una definición de perdón. Póngale Efraín. Usted quiere una definición de perdón bíblica, teológica en punto. El Señor, acuérdese que no es nuestra habilidad humana. Nosotros porque no se, sabe que José se podía recordar de todos los hechos, pero le hizo olvidar el dolor. Eso es perdón. ¿Sabe que nos han dicho que perdonar es olvidar? Perdonar es olvidar el dolor que se nos causó. Esto es bíblico. No es que se nos borra de la memoria el hecho, sino que te puedes recordar, pero te puedes recordar con ternura, con amor, con compasión. Este fue José. Por eso José es el hombre que nos ejemplifica la verdadera reunificación. Cuando hay disturbios familiares, desaires, malos entendidos, como usted le quiera llamar, alguien tiene que aparecer, ¿verdad? Alguien tiene que aparecer que tiene el concepto claro de lo que es perdón. Y le sigo haciendo eco al sermón del viernes. Perdón. Así que nosotros como iglesia tenemos que, José dice que, leemos el texto, Dani, ayúdame para los hermanos que no tienen la guía, 45:3. Y José dijo a sus hermanos, estoy cerrando la lección de hoy de este modo: yo, José, vive aún mi padre. Y a sus hermanos que no pudieron, dice, responderle porque estaban, mire cómo estaban ellos. Ya cuando José les dijo literalmente, ya José pegó unos alaridos de gritos, mis hermanos. Bueno, no lo voy a hacer hoy porque el otro día creo que asusté a Josué y hoy no lo quiero asustar. Me dijeron 2 o 3 que asusté a Josué, así que no voy a asustar a Josué. Pero José lloró, mis hermanos, que se oía. Y se oyó hasta la casa de Faraón. Tanto que se oyó a la casa de Faraón que se dio cuenta qué es lo que estaba pasando allí. Y Faraón se dio cuenta. ¿Cómo? Tus hermanos, familia, tú tienes. La caravana se va a traer a mi abuelo. Sí, porque le decía papá, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije que José decía que era el papá de Faraón? Así que entonces Jacob sería el abuelo de Faraón, ¿verdad? Por eso es que le digo yo, no le pusieron atención a esa que les dije, ¿verdad? No le pusieron atención. Entonces Faraón dijo, vayan a traer a mi abuelo. Sí, vayan a traer a tu papá, ¿verdad? A José. Y caravanas van. Y porque esa fue la evidencia. Mire cómo voy a cerrar la lección de hoy tan a la carrera, pero así va a ser la lección de hoy. Estoy cerrándola. Mire este punto, y esto nos lo marcó nuestro pastor así mismito. Mire, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, ¿verdad? Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Allí no les quedó duda. Verso 5, porque es para mí, si yo hubiera escogido el versículo central, o era 1 Corintios 13:11 o porque mire lo que dice. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso se llama un hombre que sabe su propósito. Un hombre que sabe su propósito. ¿Hubo dolor? ¿Hubo desaires? ¿Hubo maltrato? ¿Hubo injusticias? Pero un hombre que sabe su propósito es un hombre de amor, es un hombre de compasión. Y este es José. Voy a cerrar la lección así como me toca cerrarla en el punto 3. Ahora ya es este anciano. Y a él mismito le han dado la descripción de todo lo que ha sucedido allá. Él está mirando esos carros que yo le estoy diciendo. Verso 21, Dani. Y le hicieron así los hijos de Israel y les dio carros conforme a la orden de Faraón. Acuérdese que le dije. Y les suministró víveres para el camino. 45-24. Despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y les dijo, no riñáis. Y les dio indicaciones. Ya les estaba dando órdenes. Ahora sí.
ahora sí, don José, ¿verdad? Cuidadito me van pleiteando ahí en el camino de todo esto que está pasando aquí. Ustedes se me van quietecitos, quietecitos, y van a llegar a un lugar. Y aquí es donde voy cerrando la lección, así como se tiene que cerrar la lección de hoy. Dice, y el corazón de Jacob, perdón, el 26, y le dieron las nuevas diciendo, ¿verdad? A Jacob, diciendo, José vive aún. Mire qué facilita noticia le dan al viejito. Hermano, en decir no le da hasta un ataque cardíaco a este abuelo aquí. ¿Usted cree que una noticia de esas no es Dios guarde, mis hermanos? Así como que ¿quiénes fueron los que vinieron con el cuento de que unos animales se lo habían devorado? Pues, ellos mismos. Y ahora este vive. ¿Cuándo un león ha dejado vivo su pedazo de lonche? No, mis hermanos, no, de ninguna manera. Dice, y el corazón de Jacob, mire lo que dice. Qué bueno que lo sostuvo, ¿verdad? El golpe, dice, sí se afligió. Pero como que todavía no lo absorbía. Pero continúa el 27 y dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros, allí sí vio, sus ojos vieron los carros que José enviaba. ¿Sabes de las cosas que se me pegaron del sermón de mi pastor hablando de José? José es uno de esos prototipos en alto nivel de Cristo. No sé si ustedes estaban aquí en el sermón de nuestro pastor, pero yo les recuerdo ese puntito cuando nos enseñó de José. José es un prototipo de Cristo. Porque mire lo que le tocó a él, porque a él mismo, ¿verdad? Este es Jacob. Jacob el que resucitó, ¿verdad? ¿O no resucitó? Claro que resucitó. Para este anciano resucitó. Pero no ahora, mire quién va a resucitar, ¿verdad? El hijo que estaba muerto ahora vive, ¿verdad? Al tercer día resucitó. No, yo estoy hablando de Cristo. Al tercer día, Jesús resucitó al tercer día. Dice, y ellos contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para ellos, mire lo que le pasó a este viejito, para llevarlo. ¿Qué le pasó a su espíritu? Revivió, mis hermanos, revivió. Las buenas noticias del evangelio reviven el alma. Las buenas noticias de salvación reviven. Eso le tocó a ese viejito. Cuando uno oye una buena noticia, vuelve a la vida. Este anciano volvió a la vida al escuchar la tremenda noticia que, como dijo nuestro pastor en el sermón, yo sí lo he oído. El amado está vivo. El amado está vivo. El querido del alma de Jacob está vivo. El espíritu de él revive con él. Cuando un hombre reconoce cuál es su propósito de él, podrá afectar a las generaciones que están detrás y delante de él. Dios les bendiga en esta mañana. Esta es la clase de hoy.